Dios me lo bendiga a todos los hermanos y a aquellos que están en sintonía en este medio, a todos los que nos sintonizan por las redes sociales, a los que visitan esta página. Nos gozamos de que estés atento ahí. Quiero invitarte para que nos acompañe a estudiar, a escudriñar, a aprender, a conocer, porque yo siempre he dicho en las predicaciones que el Señor nos establece en su palabra que debemos de conocer la Biblia, debemos de escudriñarla. Dice la palabra del Señor, escudriñar las escrituras. Escudriñar es sacar la esencia. Escudriñar es aprender de Dios. Pero antes de que vayamos a escudriñar la palabra, quiero invitarte para que con toda la reverencia delante de nuestro Dios inclinemos nuestro rostro, tú que estás ahí, inclinemos nuestro rostro delante del Señor y pongamos en la presencia del Señor esta enseñanza, esta predicación. Si hay alguna dificultad, si hay alguna lucha, hay algún problema, póngalo delante del Señor. Si hay alguna dolencia, alguna enfermedad, coloquémoslo delante del Señor, porque Dios es el que está obrando. Él es el que está allá, Él está aquí, Él está en todo lugar, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y quiero invitarte para que ponga en el Señor toda la confianza. Si hay algún dolor, un malestar, alguna situación adversa, ha venido estrés, alguna situación en su alma, quiero invitarte para que pongamos en la presencia de nuestro Dios toda nuestra confianza y vamos a orar. Quiero invitarte con toda la reverencia. Si nos visita por primera vez, quiero que hables con Dios. Orar es hablar con el Señor, orar es presentarle delante de Él nuestras peticiones, nuestras necesidades, porque a Dios le agrada que nosotros lo tengamos en cuenta en este momento. Amado y poderoso Dios, te doy gracias, Señor, por este momento tan especial, por cada uno, Señor Jesús, de los que nos sigue en estas redes sociales, cada uno de aquellos que visita esta página, Señor, porque pronto, Señor, en su alma, en su espíritu, necesitan de su respaldo. Y en este momento quiero orar por cada uno de ellos, Señor, la disposición para que tú traigas paz en su alma, para que tú traigas, Señor, sobre su ser, Señor Jesús, la tranquilidad, la convicción de tenerte en el corazón. Señor, por aquellas personas que por primera vez están ahí, Señor, para que te reconozcan como su Salvador, que te reciban, Señor, porque tu palabra dice, Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, a todos los que le recibieron. Por eso si hay alguien ahí y quiere recibir a Cristo, quiero que en esta oración le diga al Señor, Señor, yo te recibo como mi Señor. Quiero aceptarte. Quiero que tú, Señor, me perdones de todas mis rebeldías, de todos mis pecados. Señor, oro por cada uno de los hermanos que está, Señor, pendiente, que está atento a tu palabra. Y en esta mañana, en este día, en esta tarde, en el momento que tú te encuentres ahí, Señor, oramos para que sea, Señor, abriendo las puertas de bendición, puertas que se han cerrado, puertas que se han cerrado laborales, puertas que se han cerrado ministeriales, Señor, puertas que se han cerrado, Señor Jesús, en muchas áreas, Señor. Y quiero orar para que tú obres en cada vida. Señor, situaciones que han venido en los hogares, en las familias, situaciones que han venido, Señor, de enfermedad, dolencia, alguna situación adversa. Y en este momento, Señor, oro por cada uno de vosotros. Señor, gracias por cada uno de aquellos que presta atención a tu palabra, porque eres tú, Señor, obrando en cada uno, Señor, de los que está aquí atentos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades, en los diferentes países donde nos contactan. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bueno, después de este momento, en este corto tiempo de oración, eh, nos gozamos del Señor, de poder llevar cada día un día más, un momento más, que aparte de la situación que ha venido viviendo el mundo, que todo lo conocemos en los diferentes lugares, porque no es adverso lo que está sucediendo en el mundo. Este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis ante un mundo, porque esto no es de una nación específica, sino de todas las naciones, y es el tiempo donde nosotros vamos a ver muchas situaciones. Hay personas que se han conectado con Dios y han permitido que su vida sea una vida de bendición, que se han acogido más al Señor. Otros han endurecido más su corazón porque han dicho, nada, ¿cuál? Eso no ha pasado nada. Eso no es, bueno, yo no he visto ni a Dios. Se ha endurecido su corazón. Otros han sido muy sensibles al Espíritu Santo.
Otros el encierro les ha traído situaciones a su vida, como de pronto la amargura, una raíz que la Biblia habla que no es la más correcta ni la más que debe estar en nosotros. Y quiero hablar un poquitico de esta situación porque en este tiempo de confinamiento y en este tiempo de encierro, a muchas personas brota, como dice la Biblia, brota. El brotar es salir. Y dice la palabra del Señor, quiero que me acompañes, porque quiero que mires la Biblia para que constates que lo que estamos leyendo acá es lo mismo que tienes escrito allá en tu Biblia, porque esta es la voz de Dios. Dios es el que la estableció. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo a los Hebreos, dice la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice la palabra del Señor, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero invitarte para que leamos nuevamente este versículo, para que lo escudriñemos a la voz de la palabra, a la luz de la palabra. Dice la palabra del Señor: mirad bien, observar, mirar. Para eso tenemos nuestros ojos, la vista, para que miremos. Dice la palabra del Señor: no sea que alguno cualquiera, no todo el mundo tiene amargura, no todo el mundo anda con raíz de amargura. Alguno deje de alcanzar la gracia. Alguno deje de alcanzar la gracia. Uy, mire, pero ¿cómo así? Dice la palabra del Señor: la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Ah, ¿cómo así? Que la amargura de pronto me está impidiendo a ir al reino de los cielos. Sí, dice la palabra del Señor que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ah, nosotros nos asustamos de que de pronto ahorita el COVID está contaminando a la gente, pero no nos preocupamos de que de pronto la amargura nos puede contaminar, de que estar al lado de una persona que tiene una raíz de amargura nos puede estar contaminando. Nos puede estar contaminando con sus raíces, porque si vamos a mirar la raíz, todos conocemos un árbol, es la estructura de una figura como un árbol. Miramos, ¿y qué es lo que sostiene al árbol? La raíz. ¿Y qué hace la raíz? La raíz se encarga de absorber los nutrientes que le ofrece la tierra, el agua, todos los nutrientes, y mantiene a ese ser, lo mantiene vivo. Cuando ya no puede absorber nada de nutrientes ni de agua, se muere. Y dice la palabra del Señor que brotando alguna raíz de amargura, brotando, ¿qué quiere decir? En nuestra vida anterior, cuando estábamos sin Cristo, habían raíces de amargura y vivíamos en amargura. Era algo que permanecía en nosotros. No nos gustaban las cosas, no nos gustaba el lugar donde vivíamos, no nos gustaba el desayuno, no nos gustaba nada. Y a veces renegamos. Dice que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miremos que esta raíz es algo muy desagradable delante de Dios. La amargura es un sentimiento duradero que frustra a las personas. Es un sufrimiento, una tristeza que abarca a una persona. Y eso sucede porque en muchas personas tuvieron algún sufrimiento de algo, una decepción, de pronto un ataque para su ser, para su vida, para un descalabro de pronto financiero, un descalabro familiar, y puede crear este tipo de situaciones, una desilusión o una injusticia que se haya cometido. Por eso esta raíz que estamos hablando, este mal que en muchas personas puede estar brotando en este tiempo de pandemia, o que brotó en ese lugar, y que no hay paz para con su esposo, no hay paz para con su esposa, no hay paz para con sus hijos. Malo si tiene comida, malo si no la tiene, malo si tiene un techo, malo si no la tiene, malo si de pronto hay reservas financieras, malos si no lo hay. Debemos de tener en cuenta que la amargura es una de las causas más frecuentes por las que muchos creyentes y no creyentes permanecen en la miseria, agobiados por enfermedades,
incluso apartados de la gracia de Dios. Hay cristianos que tienen amargura teniendo al Señor, que nos da paz, que nos da su Santo Espíritu, y andan en amargura. Uno mira cristianos que andan con su rostro así mal, porque tenemos que nos hace daño la amargura. Y esto trae raíces, y como toda raíz es la más fuerte, es más fuerte aún que la falta de perdón. Porque la falta de perdón dice, no perdono y listo. Pero esta raíz que desarrolla ramificaciones, y vienen ramificaciones tales como el enojo, la ira, la maldicencia, y son puertas abiertas que se prestan para que una persona reaccione ante cualquier situación. Raíces de enojo. La persona que tiene una raíz se enoja con facilidad, se enoja por cualquier cosa, todo le incomoda, todo le molesta. Y esto causa muchas situaciones en las cuales es darle y abrirle puertas a los demonios. Por eso hay mucho cristiano, el impío. Bueno, el impío no conoce a Dios, pero ¿qué hay del cristiano? ¿Qué hay del cristiano que conoce a Dios y tiene amarguras? Que anda amargo, que raro se le saca una sonrisa, que raro se le ve el gozo. No podemos permitir eso. Es una angustia crónica del alma que se lleva a la persona a estar en una tristeza, desanimada. Estos son raíces, estamos mirando las raíces, el enojo, la ira. Una persona amargada fácilmente explota en ira, explota en violencia, explota con vulgaridades. Una persona amargada reacciona con vulgaridades y con violencia a veces, muchos casos. Entonces, nosotros vemos que es una raíz que el enemigo coloca en la persona y que sabe dar su fruto. Y yo quiero que miremos por la palabra del Señor. Aquí vamos a ver una situación de una persona que un día estaba en las cosas del Señor, pero vino una situación adversa y llevó a tomar decisiones, y lo encontramos allí en el libro de Ruth. Todos conocemos esa historia, todos la conocemos, pero qué bonito que cada que aprendemos estamos aprendiendo de las cosas de Dios. Me dice la palabra del Señor en Ruth capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor que Dios había puesto jueces. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, todo lo que Dios le pedía, Dios lo hacía, lo colocaba. Dios colocó sacerdotes, Dios colocó reyes, Dios colocó jueces, Dios les colocó profetas. Y estando el tiempo de los jueces, dice la palabra que aconteció en los días que gobernaban los jueces, dice que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él, su mujer y sus 2 hijos. Señor, miremos este versículo, porque en nuestros tiempos no estamos ignorando lo que pueda pasar. Dice la palabra del Señor que hubo hambre en la tierra de Belén, allí la tierra de Dios, Belén, el lugar santo, el lugar allí donde nació el Señor Jesucristo, allí tierra santa, Israel. Y dice que hubo hambre en el tiempo de los jueces. Y dice que esta familia no esperó en Dios, no confió en Dios, sino que decidió decirse como nosotros decimos: ya me aburrí, ya no quiero volver a la iglesia, a mí es un mal genio la iglesia. Y la amargura empieza a sacar a la gente de la iglesia. La amargura empieza a sacar a la gente de la iglesia porque no le gusta que el ujier le llame la atención y le diga: hermanito, hermanita, ponga la bicicleta ya. Hermanita, por favor, quítese la cachucha, que estamos en el templo de Dios. Pero es que si son religiosos, canzones. Por ahí empieza una raíz de amargura y nos empieza el enemigo a atacar para sacarnos de la iglesia. Dice la palabra del Señor que allí en Belén de Judá, y de esta familia, este varón llamado Elimelech, se aburrió de la bendición, se aburrió del lugar de Dios y decidió ir a morar a Moab. Moab es tipología del mundo, como igual sucede en nuestros días, de que nos cansa las cosas del Señor. Oiga, tremendo, ¿no? Que nos canse las cosas de Dios, si es lo más hermoso,
si es lo más precioso, que nos canse la iglesia, que nos canse las predicaciones del pastor, que nos canse los hermanos de la iglesia, que nos canse el lugar donde humilde de pronto Dios nos ha colocado. Ay, no, pero es que allá no hay ni unas sillas finas. No, es que no, debemos de estar recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y esta familia decidió irse para Moab, dice la palabra del Señor. El nombre de aquel varón era Elimelech. Él era el cabeza de la familia. Mire lo que comete a veces el error de la amargura. A veces nuestra amargura de espíritu, no, aquí no hay nada, aquí lo que hay es hambre. A lo mejor él tuvo que haber dicho eso, no me lo dice la Biblia, pero yo lo supongo. A lo mejor él tuvo que haber dicho, no, aquí no hay nada, mija, nos estamos muriendo de hambre, vámonos para otro lado, vámonos para Moab. Y así puede suceder en nuestros días. No, pero mire, yo no veo en la iglesia bendición, yo no veo sino pocos hermanos, criticones, el pastor regañón. Y uno a veces empieza a desarrollar ¿qué? Todas estas actitudes. Y dice la palabra del Señor que el hombre de ese varón se llamaba Elimelech, el de su esposa Noemí. Ella sujeta, sumisa a su esposo porque él era la cabeza del hogar. Y diría, bueno, mijo, yo me voy donde usted diga porque usted es la cabeza. Y con ellos sus hijos. Miren lo que hace una raíz, lo que dice, no sea que contamine a otros. Contaminó a su esposa, contaminó a sus hijos y lo llevó para Moab. Lo sacó de la tierra de Belén, donde vino una prueba, donde vino una lucha. A muchos cristianos, las pruebas que Dios coloca, lo que brota es una raíz de amargura. Hay mucha gente que cuestiona a Dios. No, pero yo no sé qué le hice a Dios. Yo no sé qué fue lo que estoy pagando. Si Dios es Dios, ¿por qué estoy pagando esto? Y hay muchas personas que desarrollan una raíz de amargura y no pasan la prueba, la lucha. Y nos damos de cuenta que el resultado no es el más correcto. Yo no sé, hermano, si allá en su vida, en su corazón, usted tenga raíces de amargura. Es el momento, es el tiempo de que empecemos a decirle al Señor que sane nuestro ser. Sí, confesando al Señor, de pronto en su iglesia, una buena consejería, un buen desarrollo de ministración en nuestra alma, donde Dios se encarga de sanar nuestro ser. Porque si permitimos que esa raíz crezca, vamos a contaminar a otros. Aquí estamos viendo que Elimelech se llevó a su esposa, a sus hijos. Pero dice la palabra del Señor que uno de los hijos se llamaba Malón y el otro Kelión. Eran efrateos de Belén, de Judá. Eran allá de la tierra de Belén. Y dice la palabra del Señor, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Sí? Moab, tipología de pronto del mundo. Llegaron al mundo y se quedaron allá. ¿Cuántos cristianos la amargura los saca a la iglesia y se van para el mundo? Y allá se quedan. Se amañan. Y después empiezan con sus raíces a cuestionar a Dios. ¿Cuál Dios? Hey, yo estuve allá, nunca vi nada. Sí. Y ahorita aquí estoy. Eso salí de Guatemala y me metí en Guatepeor. No. Tenemos que tener en cuenta que nuestro ser, de la forma como nosotros permitamos que Dios obre o que Dios no obre. Y dice la palabra del Señor que esta familia llegaron allí. Y el versículo 3 me dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murió el cabeza de familia. Imagínese ese principio de esta raíz de aquella mujer, decir, ahora yo quedé con estos hijos, y ahora qué hago. Empezó a permitir una raíz, empezó a crecer esa raíz, ese descontento que ha traído su esposo por causa de una prueba. Había hambre en Belén, ¿sí? El tiempo de los jueces, el pueblo de Dios hacía lo malo ante los ojos de Dios y Dios pues se apartaba. Y dice la palabra del Señor que murieron también sus 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. El diablo le mató a su esposo, el diablo le mató a sus 2 hijos. ¿Cómo quedó aquella mujer? ¿Cuántos de vosotros han tenido situaciones adversas donde de pronto el enemigo ha quitado a alguien de su familia? De pronto ha quitado sus hijos. Y de pronto su corazón está cargado de pronto de amargura por todas estas cosas. De pronto usted dirá, pero como usted no es el que está viviendo esta situación. Sí, entiende la situación en la adversidad, pero lo que nosotros no hemos de permitir es que
se desarrolle en nosotros la amargura. Amargo, la hiel es amarga. Recuerde que el pueblo de Israel allá en Meriba, allí Dios les hizo probar esa agua amarga, para que el pueblo de Israel supiera qué es la amargura, qué es que Dios soportarle la amargura a alguien. Y allí les dio esa agua amarga. ¿Qué es la amargura? Imagínense el Señor Jesucristo cuando pidió agua y le dieron allí hiel, le dieron allí al Señor Jesucristo. Entonces nos damos de cuenta de que no le dieron algo dulce, le dieron algo amargo. Y lo amargo es desagradable en la boca de alguien. Y dice la palabra del Señor que esa mujer quedó, imagínense cómo quedó aquella mujer con sus nueras. Allí la una se llamó Ruth y en este espacio esta mujer allí quedó desamparada. Allí con un problema, sin esposo, sin hijos y a la expectativa de qué iba a ser. Y en este tiempo miramos allí que su nuera, Orfa y Ruth, bueno, ella dijo, yo ya no tengo hijos, yo ya soy anciana, soy mayor, no puedo tener más hijos para que ustedes puedan de pronto a tener hijos míos como esposos, no los esperarían. Bueno, coja cada uno su camino y vete, yo me quedaré aquí con mi amargura. Pero dice la palabra del Señor que Orfa decidió irse al mundo, ella se quedó en el mundo, ya yo listo, me quedo en Moab. Pero Ruth fue fiel a su suegra. Ruth fue fiel. De pronto no vemos en Ruth una raíz de amargura, no, para nada. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 19 que aquí Noemí decide volver a su tierra. A Belén dice, no, a mí el mundo no me está ofreciendo nada. A mí el mundo no me está ofreciendo sino desgracias. No me está ofreciendo sino miseria, ruina. Volveré a la tierra donde nací, a la tierra de Dios. Así como muchos de vosotros decimos, oiga, a mí el mundo no me ha ofrecido nada. A mí el mundo no me ha ofrecido sino descalabros, ruina, miseria, necesidades. Y podemos tener en cuenta que en la casa del Señor tenemos mucho. Eso lo entendió el hijo pródigo. Él dijo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser hecho hijo suyo. Pero el padre estaba esperando. Él estaba esperando a su hijo. Así pasa con nuestro Dios cuando una persona entra en un desarrollo en su alma, de queja, de resentimiento, de percepción de injusticia contra Dios, de percepción de injusticia contra la obra de Dios. Pero Dios siempre está atento, esperando que nosotros reflexionemos y entremos nuevamente en la cobertura de Dios. Estas raíces hacen mucho daño. Es una de las armas que utiliza, de las tantas que utiliza Satanás para dañar a una persona. Son muchas las armas que el diablo tiene, pero las que él tiene son efectivas y certeras para lograr desestabilizar a una persona. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 19 de Ruth, dice que anduvieron pues ellas dos, Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén, volvieron a la tierra. Como decir, oiga, me aparté de la iglesia y quiero volver a la casa del Señor. Dice que llegaron allí a Belén, dice, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Cómo sería el estado que regresó ella? Arruinada, dolida, pobre, arruinada, con unas raíces de amargura, destituida de las bendiciones de Dios, apartada de las bendiciones de Dios, mientras el tiempo que estuvo afuera de las cosas de Dios. ¿Qué espera un hijo de Dios que se aparte del Señor? ¿Qué espera un hijo de Dios que un día le entró una raíz de amargura porque le llamaron la atención en la iglesia? Le dijeron, hermano, hermana, por favor, mire, no coma en la iglesia, mire, no bote los papeles, hermano, hermana, mire, ponga allí la bicicleta allá, pero no, me dio amargura y decidí salirme en las cosas de Dios. Quiero que tengamos en cuenta esto,
porque el tiempo es muy precioso. Y ella respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire, que cuando nosotros viene esa raíz y brota, lo primero que hacemos es le echamos la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de lo que te sucede a ti. Dios no tiene la culpa de lo que sucede en su vida, en su familia. A ti la culpa la tenemos nosotros. Y dice la palabra del Señor que en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. Ay, mire, me fui llena. Se fue bendecida, estaba bendecida, aunque hubo una prueba. Pero dice, me fui llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová le echó la culpa a Dios. ¿Acaso Dios le dijo, váyase para allá? ¿Acaso Dios te dijo a ti, vete de la iglesia? ¿Acaso Dios te dijo a ti, apártate de las cosas de Dios para que hoy estés pasando necesidades, hoy estés pasando situaciones? Déjeme decirte. Dice la palabra del Señor que Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llama? ¿Por qué me llamas? Dice, ¿por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. El Señor no aflige a nadie. Él no te aflige a ti. El que te aflige se llama Satanás. ¿Y por qué? Porque brotó una raíz en nosotros de amargura. Y esas raíces brotan allá otras raicitas y traen unas ramificaciones. Enojo, ira, contienda, maldicencia, celos, todos este tipo de situaciones. Y dice la palabra del Señor, que ella le echa la culpa al Señor por su amargura, que el Señor la había afligido. Dice la palabra del Señor, así volvió Noemí Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Llegaron cuando está empezando la abundancia. No sé, tú que estás ahí, si de pronto te apartaste de la casa del Señor por una raíz, por un enojo, por un problema familiar, por una prueba. Es el momento que vuelvas a los caminos del Señor. Es el momento que sanes tu corazón. Es el momento de que te asinceres con Dios y le digas a Dios, Señor, yo no te culpo de lo que yo con mi voluntad hago. Yo lo que quiero decirte, Señor, es que por no permitir que tú dirijas mi vida, mis propias decisiones me han llevado a que en mi corazón se crea una raíz de amargura. Y quiero, Señor, en este tiempo, quiero decirte que me perdones, quiero invitarte para que le digas conmigo, Señor, perdona. Yo quiero que mi corazón tenga paz. Amado Dios, perdóneme. Tú no tienes la culpa de lo que yo hago con mi voluntad. Lo único que yo puedo decir es que tú eres un Dios grande, maravilloso y poderoso. Señor, hoy me reconcilio contigo. Señor, hoy reconozco que en mí hubo una raíz de amargura. Reconozco, Señor, que esa amargura dañó mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, aún mis compañeros de trabajo, porque la palabra del Señor dice que la raíz de amargura contamina a otros. Señor, muchas gracias, porque esta palabra es una palabra de bendición a mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Después de esta enseñanza, quiero que reflexiones delante de Dios, allí en tu intimidad con Dios. ¿Cómo estás con Dios? Y si ha brotado alguna raíz de amargura, es mejor que permita que Dios tenga un proceso de sanidad en su alma. Por eso quiero invitarte para que no dejes de orar, no dejes de escudriñar la Biblia, no dejes de congregarte a medida que las iglesias vayan abriendo sus puertas. Es el momento de refugiarnos en la casa del Señor. Por eso quiero invitarte para que te introduzcas en el reino de Dios. Me gozo con ustedes de compartir un momento la palabra, y desde Villavicencio, aquí en el departamento del Meta, en Colombia, estuvo con ustedes el pastor Jesús Martínez de la iglesia Centro Misionero Bethesda en Ciudad Porfiria. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de nosotros. Dios me los bendiga grandemente.